Estas clases también para gente de Puebla, de Mérida, de Saltillo, de Sonora, de Puerto Vallarta y de tantos lugares que nos siguen, ¿verdad? Entonces, por eso que hay que hacer las preguntas después fuerte, porque tengamos presente que toda esta gente está también queriendo llevar este curso. Después de haber visto todo el catecismo de la Iglesia en el espacio de 3 años, ahora vamos a ver una materia muy hermosa. Van a ver cómo se van a deleitar con esta materia, porque tiene algo de filosofía, pero tan hermoso, tan simple. La filosofía no es algo complejo, es muy simple. Esta materia se llama Tratado de la Revelación, Tratado de la Revelación de Dios. Los religiosos es obligatorio porque es una materia que ellos ven en el seminario, se ve en la vida religiosa y los laicos deberían también verla. Tratado de la Revelación de nuestro Señor. ¿En qué consiste? Tenemos que probar. Es una materia que va a probar, va a fundamentar lo que yo estoy creyendo, lo que ustedes están creyendo. Hay que fundamentarlo. Porque si yo le digo a una persona, ¿por qué eres católica? Y porque me enseñaron en mi casa. Entonces, ¿qué compromiso es el tuyo? Te ponen una playera y te la pusieron en la playera y la llevas. No. Tú, cuando vas teniendo uso de razón, tienes que fundamentar tu fe. ¿Por qué eres católico y no eres de otra religión? ¿O por qué eres religioso? ¿O por qué le tienes que dar culto a Dios? ¿Existe ese Dios? ¿Es posible tener certeza con la cabeza, con la razón de que Dios existe? Algo de esto vimos cuando vimos la existencia de Dios en las cosas, pero acá va más profundo. Acá vamos a ver ejercicios, vamos a pensar, nos va a deleitar, nos va a dar ganas de amar a Dios con todo el corazón. Tenemos esta clase este viernes y otros 2 viernes más, y luego es el Viernes Santo que no vamos a tener, y luego voy a estar en Argentina, creo que 2 viernes o 3, pero en esos las hermanitas seguramente van a tomar esos viernes porque se acerca el 13 de mayo con una fiesta gigantesca y hay que preparar. Entonces esos viernes pueden servir para ir preparando los corazones, Madre Gloria y Madre Pía. Y le digo a la Madre Getsemaní que esta materia la haga constar como de revelaciones para los religiosos. Ahora voy a presentar la materia esta. El autor es Hilaire, es un francés, muy bueno. Hay un poquito de viento, ¿verdad? Se me van a poner los ojos. Bien. Ahí va. Gracias, hermanito. Usted siempre viene con estos broches. Gracias. Está bien. Bueno, en esta obra que vamos a ver, el autor se propone evidenciar plenamente que el templo donde se afirma la fe, que es mi entendimiento y mi voluntad, es también el templo donde se tiene que demostrar. O sea, no basta decir yo creo, a ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Entonces, la teología es ciencia, nosotros vamos a hacer ciencia, es científico esto. ¿Qué quiere decir? Que se puede demostrar partiendo de los principios propios de una ciencia. Si yo llego a conclusiones ciertas y demostrables, entonces eso es una ciencia. Y la teología es más ciencia que las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales tienen principios naturales. En cambio, la ciencia teológica tiene como principios espirituales y sobrenaturales, ¿verdad? Entonces, más cierto. Pero esos principios son racionales, es decir, son los principios básicos para que yo parta. Y eso es lo que tenemos que demostrar aquí. ¿Qué es la ciencia? Todo conjunto de conocimiento razonado, deducidos lógicamente unos de otros y fundados, en último análisis, en los hechos ciertos y principios evidentes. Yo no puedo enseñarles algo si yo no se lo voy a demostrar o explicar. Por tanto, cuando ustedes van escuchando, me digan, padre, no entiendo. Ahora sí, porque si ustedes
van a poner un escalón falso, lo que viene después no lo van a llegar a entender. Entonces es importante que lo capten bien. No es difícil esta materia, es hermosa, ¿verdad? Pero lleva un proceso lógico muy importante. La religión católica tiene su fundamento en hechos positivos y ciertos, en principios evidentes. No estamos diciendo yo creo en algo que mi cabeza no lo pueda admitir. Por ejemplo, yo no puedo decir, yo creo que el cuadrado es redondo. Uno dice, eso es contradictorio. ¿O es cuadrado o es redondo? No, es un cuadrado redondo. Y, a ver, ¿cómo puede ser que el cuadrado sea redondo? O es cuadrado o es redondo. Entonces yo creo en el cuadrado redondo. Y tengo fe en el cuadrado redondo. Hay una cosa que no funciona. No va a la inteligencia del hombre eso. Eso contradice la inteligencia. Dios no puede dar a conocer. Dios no me puede enseñar algo contradictorio, porque si Él se contradice, ¿no sería Dios? Y una cosa que vamos a ver es la perfecta armonía, la sabiduría de Dios que hay en toda la teología. Nos va a admirar ver el perfecto ensamble que hay de las verdades. El Papa León XIII decía esto: son tan sólidos los principios de la fe católica y tan en armonía en las exigencias de la lógica que son más que suficientes para convencer al entendimiento más exigente y a la voluntad más rebelde y obstinada. Ustedes tendrían que estar preparados para hablar con un ateo. Y hablando, no, y lo dice la Biblia, el ateo va a decir, ¿y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué es la palabra de Dios? ¿Porque tú lo dices? ¿Quién lo dice? La palabra misma la dice acá adentro, ¿ves? Y bueno, si yo escribo un libro y adentro del libro pongo esto es palabra de Dios, porque el libro lo diga adentro no significa que sea palabra de Dios. Demuéstrenme fuera de la Biblia que es palabra de Dios. ¿Me entiendes? Si yo escribo un libro, gemidos, y pongo esto es palabra de Dios. Ah, mira la palabra de Dios, lo dice ahí acá dentro del libro. No, tiene que ser un argumento fuera de él, con una autoridad real, y que me tenga que convencer. ¿Esto es posible? Sí, es posible, pero no lo conocemos. Yo estoy seguro que si les pregunto, no sabemos. Si uno le pregunta, por ejemplo, a un protestante, a ver, que dice solo la palabra de Dios. Ok, tú dices solo la palabra de Dios, ¿verdad? Y me estás citando los evangelios, el Nuevo Testamento. Solo la palabra de Dios. ¿De dónde sacas que solo la palabra de Dios? ¿De dónde? ¿Cómo me dices tú que la Biblia es palabra de Dios? ¿Dónde lo sacas? No lo saben decir. Y porque yo siento que es la palabra de Dios. Y si el otro no siente, se te acabó la palabra de Dios. Entonces no es un argumento objetivo. Yo siento que hay marcianos, pero no los hay. No basta que tú sientas algo para que sea real. Tienen que ser objetivas las cosas. Como decir, esto es una cruz. Todos la van a admitir. Todos. Entonces es objetivo. A mí me parece que es, una imagen de la Virgen. No, estás equivocado. Es un crucifijo, ¿verdad? Aunque a ti te parezca, mírala bien. Entonces, los argumentos tienen que ser objetivos. Nosotros vamos a seguir el magisterio, vamos a seguir la Sagrada Escritura y la razón, las tres cosas, ¿verdad? Vamos a usar un método muy lindo, el de Santo Tomás de Aquino. ¿Cuál es ese método que tiene Santo Tomás para conocer la teología y que es el máximo exponente de la teología? Es el doctor angélico, el doctor ángel, de tan sabio que es, y es insuperable. Tiene tres puntos en los cuales se basa su enseñanza. Primero plantea el problema, es lo que vamos a hacer. Siempre voy a hacerles una pregunta y la vamos a ir respondiendo. ¿Ok? Ese es el punto de partida de nuestra exposición. Luego vamos a resolverlo, porque si yo les planteo una pregunta y no se la resuelvo, no estamos haciendo nada. Y finalmente, después de resolverlo, vamos a dar explicaciones y demostraciones de lo que acabamos de decir es cierto. Vamos a demostrar que lo que acabamos de decir es cierto.
¿Qué ventaja tiene este método de Santo Tomás en estos 3 puntos? Excita al interés. Fíjense, ya se los estoy planteando. Se surge el interés. Porque yo digo, ¿existe Dios? Y allá todo el mundo está pensando, ¿me entiende? Es lo que hace Santo Tomás. Se plantea primero el problema, lo expone y lo deja mucho en silencio, como diciendo, a ver, ¿qué dices tú? ¿Y qué piensas tú? ¿Y tú qué dices? Y cuando se armó un lío, ahí le explicamos. Y como todos están con un lío en la cabeza, todos quieren ver la verdad. A ver, ¿cómo será? Tac. Ah, y demuéstrelo, padre. Ahora hay que demostrar eso que usted dice. Demostración. Tuc. Entonces, excita el interés, ayuda a precisar bien la doctrina, y ofrece una demostración clarísima y muy concreta de la verdad. La ciencia esta de la religión no está en uno si uno no sabe responder ¿por qué soy cristiano y católico? Quiere decir que no lo tenemos todavía, pero lo vamos a tener. El que quiera puede cambiar, una vez que mostramos, puede cambiar de fe, pero va a ser la primera vez que se lo va a plantear. Y van a ver qué hermoso, uno se enamora de la fe católica, se enamora de la Iglesia de Jesús. Solito, es muy fácil, yo no tengo que convencer a nadie, solo se tienen que convencer. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo no tengo que convencer a una persona que el todo es mayor que la parte. Lo sabe cualquier persona, que el todo es más que la partecita. Una silla de la iglesia es menos que toda la iglesia. Pues yo no puedo estar adentro. El todo es más que esa sillita. Yo no tengo que explicarle porque usted dice, ya está, padre. O sea, lo captan todo y están de acuerdo. A eso de acuerdo. O por ejemplo, si uno dice, todo efecto supone una causa. Si acá casi se cae el pizarrón, hay una causa. Fue el aire. ¿Me lo creen? No lo tienen que creer, no es de fe. Creer es creer no. Tienen la evidencia, no preciso creer, padre, porque eso está en la evidencia mía, eso es evidente. No voy a creer, no tienen que creer eso. Es evidencia, no es fe. En cambio yo creo en la Santísima Trinidad, no la veo, pero lo acepto, porque ya le vamos a ver las razones. Pero acá yo no tengo que hacer un acto de fe. Es evidente que si se movió, hay algo que lo hizo mover. ¿Ven? Entonces, vamos a partir así. Si tenemos una inteligencia que Dios hizo así, tan armoniosa, donde todos estamos de acuerdo, con lógica, con armonía, es para que lo encontremos a Él. Una vez que encontremos si Él existe, que lo vamos a probar, vamos a ver si es posible que Él se manifieste. Una cosa es que sepamos que hay un Dios, pero ese Dios, ¿es posible que se manifieste? Si demostramos que es posible, después vamos a ver si se manifestó. Porque que sea posible no quiere decir que se manifieste. Vamos a ver si de hecho se manifestó y si esa forma de manifestar me convence objetivamente de ello. Bueno, después siguen ustedes. Dice San Pedro, estad siempre prontos para responder a aquellos que les pidan razón de vuestras esperanzas. Tenemos que estar prontos para responder a quien pide razón de nuestras esperanzas. ¿Qué esperas tú? La vida eterna. A ver, muéstrame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bien, el acto de fe que nosotros hacemos debe estar fundamentado en la razón. No somos racionalistas, somos razonables. El racionalista quiere explicar todo por la razón, las causas, los principios, y agotar todo con la razón.
Eso no se puede hacer con las cosas de Dios cuando lleguemos a Él, porque todo esto nos va a llevar a Dios. Después sí, vamos a empezar a aceptar la Biblia. Una vez que mostramos que la Biblia es palabra de Dios, después tenemos que seguir con la Biblia. Y vamos metiéndonos a la Biblia. Pero hasta que no lleguemos no podemos usarla. Cuando demostremos que sí es palabra de Dios, estemos contentos, uy, qué bueno, entonces si estás convencido, ahora vamos a empezar a usarla. Y ahora sí es palabra de Dios, porque ya tienes las pruebas suficientes. Ahora sí ahora puedes decir es palabra de Dios. Entonces no es un invento de los sacerdotes, de los curas, y para que la gente crea, o sea, ¿qué ganamos, verdad? No ganamos nada con que alguien crea, si Dios no existe. Si no existiera, digo, ojo, no me vayan a entender mal. Entonces el acto de fe supone la razón. Hay que dar razón de la fe. Ser razonables. No va contra la inteligencia nada de lo que Dios reveló. Todo lo que Dios reveló no contradice mi inteligencia, porque está hecho para el hombre. Y Dios creó al hombre con esa inteligencia y le revela lo que la inteligencia necesita. Si no, habría una contradicción. Y ya, Dios no se puede contradecir. No puede haber una contradicción tampoco entre las leyes de la naturaleza y la fe revelada. Si hay algo que Dios me enseñó que contradice la ley natural, no es de Dios, no puede ser de Dios, porque Él crea la ley natural y Él te revela. Si yo llegara a encontrar una cosita enseñada en la doctrina que contradiga la ley natural, no es de Dios. Porque ¿quién creó la ley? ¿Quién crea la naturaleza? Ese Dios. No te puede estar pidiendo algo contrario a la ley que está puesta en la naturaleza de las cosas. Por eso, razón y ciencia, la ciencia, la razón y la fe, o la ciencia y la fe no se oponen, se complementan. No tenemos que rechazar la ciencia. La ciencia cierta me ayuda a la fe. Y la fe me ayuda a progresar en las ciencias incluso naturales. Les voy a decir algo sumamente simple. Un médico, sobre todo psiquiatra, o la psicología, sin alma, que no cree en un alma, o el psiquiatra, o sea, encuentra problemas y límites muy grandes límites. Yo lo digo porque yo he hablado con psiquiatras, le daba clase, conozco. Se le limita, le falta explicación. Uno les dice a ellos, escúchame, vamos a usar la evidencia, la razón. No necesito que tú lo creas, solo que lo pienses. Y si es evidente para ti, me dirás, correcto, nada más. Una persona, ¡boom!, cae muerta. Yo le pongo ese ejemplo tan simple y tan burdo, ¿verdad? Pero cae de un infarto, ¡pum!, al suelo. Entonces, los médicos, se murió. Y uno le dice, no importa que se haya muerto, le puede preguntar, pero no importa que se murió. ¿Qué le pasó? Se reventó el corazón, es un músculo, se rasgó y no funciona. Y ya murió. No, pero le traemos otro, es que ya murió. Pero no importa, porque le cambiamos el corazón y tiene todo lo que antes tenía y le traemos uno mejor todavía. Es que no va a vivir. ¿Por qué? Porque murió. ¿Y qué significa entonces que murió? Quiere decir que se fue a algo que antes tenía, que permitía que viviera. Porque si tiene todo, ¿por qué no vive? A ver. Si tiene todo, ¿por qué no vive? Quiere decir que se le fue a... Cuando tú dijiste se murió, algo se fue. Porque le pones todo de vuelta, todos los órganos, le pones circulación de sangre, todo. Porque no es la materia organizada simplemente, que está perfectamente organizado y tiene todo lo que hace vivir a una persona. Porque le podemos poner todo a esa persona. Algo se fue, algo no está, que antes estaba. Es de sentido común. Ahora, ¿qué es eso? Es lo que le hace vivir. ¡Qué bárbaro! Lo que hace que todo eso material tenga vida, movimiento propio. Es más, hace que eso que está muerto pueda pensar y ser libre y tener voluntad. Y que ame y que conozca. Cosa que no puede hacer porque está tirado al suelo, es un cadáver.
Entonces, eso que se fue tiene que ser espiritual porque lo hace pensar a esa materia. La silla, que es materia sola, aunque esté organizada, no piensa, porque le falta algo que el hombre tiene, que cuando se le va, queda como la silla. Como un cadáver queda como una silla. Empieza el proceso de descomposición, la silla va a durar más porque tiene otro material, pero también se va a descomponer con el tiempo. Digo, todo esto es importante que lo pensemos, ¿verdad? El sentido común y la evidencia de las cosas. Entonces, todas las verdades que nosotros conocemos en la fe, podríamos reducirlas a 5 verdades, a la cual le llamamos los preámbulos de la fe. Necesitamos conocer 5 cosas, preámbulos de la fe. 5 cosas que necesitamos conocer para poder partir en el conocimiento de Dios y de la fe. Se llaman entonces preámbulos de la fe. Lo básico es el cimiento de todo lo que voy a edificar. Voy a apoyarme en esas 5 cosas. Son muy importantes y las vamos a ver una por una. Estas 5 cosas son, primero, preámbulos de la fe le pueden poner, Se llama preámbulos fidei, preámbulos de la fe. 1. Existe un Dios creador de todas las cosas. Si yo no llego a tener esa evidencia, no me sirve más todo lo demás. Existe un Dios creador de todas las cosas. Ese es si no, yo no puedo tener fe. No puedo fundamentarme si no existe un Dios. Y que haya creado, vamos a ver qué es crear. Y si puedo saber que Dios existe, y si puedo saber que ha creado. El concepto de creación lo tenemos que precisar. Ese es el 1. Segunda cosa que tenemos que tener como cimiento es el siguiente. El hombre creado por Dios, porque se supone que ya conozco que existe Dios y que creó. Entonces el segundo se deriva del primero. Bueno, entonces el hombre creado por Dios tiene una alma espiritual, libre e inmortal. Eso lo tengo que probar. Tiene un alma espiritual, libre e inmortal. Es la segunda cosa que tengo que probar. Primero, si Dios existe, entonces, y si es creador, si Él creó. Segundo, si Él creó, obvio que creó también al hombre. Pero ese hombre creado por Dios, tengo que probar que tiene un alma espiritual, libre e inmortal, que no se va a morir. Lo tengo que probar por la razón. Vamos a poner ejemplos, como que acabo de poner de que se muere, pero otros más, que tiene un alma espiritual, que es libre y que es inmortal. Que es libre se van a dar cuenta que es fácil, ¿verdad? Pero que es inmortal y que es espiritual es más fácil todavía, pero bueno, la gente no, por ahí uno no lo sabe pensar nada más. Lo vamos a ver. Tercero. El tercero. El hombre está obligado, eso lo tenemos que demostrar. El hombre está obligado a reconocer una religión. Porque si existe Dios que creó y el hombre es espiritual e inmortal, no me queda otra que entrar en contacto con ese. Hay una relación, una religión. Estamos religados, religados. Se deduce, el hombre está entonces obligado
a reconocer alguna religión y que solo una es buena y solo una es verdadera. Eso también lo tenemos que probar, porque si no decimos, bueno, cualquier religión. No. Si no, no puedo seguir con la fe católica, ¿verdad? Tengo que probar eso. Que solo una es buena. Porque si dos son buenas, escúchenme, si son dos buenas, miren por la razón, las dos son buenas, o son exactamente igual y ya no son dos, o una es diferente de la otra. ¿Es correcto? Repito, si tengo dos buenas, o son exactamente iguales y ya no son dos porque son iguales, o tienen una diferencia. Si tienen una diferencia, ya no son igualmente buenas. O sea, todo eso lo vamos a tratar de ir pensando, ¿verdad? Porque es muy importante. Miren qué lindo la filosofía. Uno cree que es sentido común. Bien, sí. Entonces, religión. Una. Y verdadera. Fíjense, Dios, el hombre, lo que une Dios y el hombre. Mire que hay un orden, ¿verdad? 4. La única religión verdadera es la cristiana, no cristianos de protestar, la de Cristo, quiero decir, ¿eh? La única verdadera es cristiana. Tengo que probarlo. Es decir, que Cristo la haya fundado. Que la fundó Cristo. ¿Cuál? Esta religión que me une a Dios y el hombre tiene que ser cristiana. Lo tengo que mostrar, lo tengo que probar. ¿Por qué? ¿De dónde sacas eso? Ojo que no me quiero adelantar, no quiero explicar más que lo que sea necesario. Y quinto, lo último. La verdadera religión cristiana es la católica. Si no me debo ir, ¿verdad? Si yo descubriera que la religión es verdadera, no es la católica, ahí nomás voy. Porque a mí no me interesa ser de un equipo de fútbol. Me interesa la verdad. A ustedes también les debe interesar la verdad. Si el América es peor que no sé, que los Jaguares, cosa que no lo es, pero bueno, si América es peor, por más que yo sea del América, la verdad me dice, no es verdad. O si no al revés, Jaguares tiene un equipo menor en potencia, en poderío que América, ¿verdad? O México es más grande que Inglaterra. Ok, hay que reconocerlo. No, si no, Inglaterra es más grande físicamente, ¿no? Hablando. Geográficamente, perdón. Bueno, entonces, esos 5 puntos son claves. En realidad, todo lo que vamos a ver se concentra ahí. Y ahí se deriva todo lo que vamos a ver. Todas estas verdades están relacionadas una con la otra, como ustedes están viendo ahí, hay una lógica. Es como eslabones de una cadena. La existencia de Dios y la creación del hombre prueban la necesidad de una religión. La necesidad de una religión nos obliga a buscar la verdadera, querida e impuesta por Dios al hombre. Acá. Vemos que la única verdadera tiene que ser cristiana y dentro de la cristiana, la única religión
es católica. Y vamos a mostrar que no puede haber dos. Vamos a mostrar que no puede haber dos. Eso nos va a apasionar, porque la razón me va a mostrar que no puede haber dos, como tampoco puede haber dos dioses, o tres o cinco, todos los que quieran, ¿verdad? A ver, ¿por qué no puede haber dos dioses? El mismo razonamiento que recién. Si yo digo que hay dos, ¿a qué le llamamos Dios? El ser infinitamente perfecto que no le falta nada, nada, lo tiene todos, y es omnipresente, omnipotente, no le puede faltar absolutamente nada, existe en sí. Si yo digo que hay dos, y los dos tienen todo eso que estoy diciendo, ya no son dos porque tienen exactamente lo mismo, estoy hablando de uno solo. Pero si digo que hay dos, tienen que tener algo que se diferencie, al menos una marquita. Entonces, este no tiene la marquita, entonces no es Dios porque algo le falta. Entonces, la razón me muestra que es imposible el politeísmo. No puede haber más que un Dios, es imposible. Porque entonces no es Dios, son dioses con minúscula. Pero un Dios en el sentido pleno de la palabra, perfección absoluta, total, que no le falta en nada. Entonces, si tiene todo, yo no puedo poner otro que tenga algo distinto, porque eso distinto no lo tiene este. Y ya no es ni este, porque este tiene algo más que aquel. Se excluye, sería uno solo y el otro sería algo que no es Dios. Pero siempre queda uno. ¿Eso lo alcanzan a entender con la razón? ¿Tan seguro, no? ¿Quién me lo explica? No hay que explicar nada, porque es evidente. Si yo tuviera dos manzanas exactamente iguales, pero idénticas, no iguales, idénticas. Porque igualdad es más, sí, la igualdad va hacia los accidentes. En cambio, la identidad va hacia la sustancia, accidentes y todo. No puede haber una manzana exactísimamente a la otra, es el mismo principio. Bueno, ya nos metemos en otro tema, pero bueno, ahí está. Entonces basta demostrar estas 5 verdades que vamos a ver, que todas las demás se van a derivar. Con estas verdades vamos a refutar ¿qué cosa? ¿A quiénes vamos a poder refutar? Quiere decir dar razón en contra y favorable. ¿A quiénes podemos nosotros instruir con esto? ¿A quiénes le vamos a dar respuesta? Primero, a los ateos. Vamos a poder demostrarle la existencia de Dios, que somos criaturas, que hay una religión, que la religión es cristiana y que esa religión cristiana es católica. Eso lo vamos a poder mostrar a los ateos. Por tanto, a un ateo yo no le puedo citar la Biblia, porque me dice, bueno, saca eso, porque yo no creo en eso. Bueno, voy a tener todos los argumentos para llevarlo a Dios y mostrarle que el hombre es creado por Dios y que el hombre necesita de Dios, religión, y que hay una sola, y que esa es verdadera, es cristiana, porque ahí aparece Cristo, la figura de Cristo también, ¿no? Que pareciera que Cristo solamente está sacado de la Biblia. No es así. Si yo pruebo que una persona dijo que va a resucitar por sí mismo y se levanta y resucita por sí mismo, y tengo testigos que han muerto, no uno, miles, que han dado la vida antes de traicionar lo que sus ojos han visto, que lo vieron recontra muerto, que lo enterraron ellos, que además le clavaron la lanza, y que a los 3 días lo vieron, hablaron, comieron y compartieron durante 40 días y todos murieron dando su vida, y más de 500 hermanos lo han visto. Yo pruebo todo eso. Entonces le estoy dando consistencia a la fe. No es una fe que de creer cualquier... ¿Qué pasó, hermanito? Gracias. Gracias, me había olvidado colgar. Entonces, vamos a dar razón a los ateos, que no admiten la existencia de Dios, a los materialistas y positivistas. A los que solo existe lo que toco y veo. No se dan cuenta que ellos no han tocado su cerebro, ¿verdad? Bueno, materialistas y positivistas.
que es más o menos, los positivistas es más como racionalistas, ¿verdad? Donde dicen que solo existe la materia y niegan a Dios, niegan el alma, y por tanto, si niegan que el alma es espiritual, no hay futuro, no hay nada eterno. Si yo muestro que nosotros tenemos algo que no se muere, entonces existe la eternidad. Si no se muere jamás, hay que probar eso. Quiere decir que estoy hecho para no morir. O sea, si yo demuestro el alma, que el alma es espiritual, no se puede podrir eso, porque no tiene partes constitutivas, no hay materia. Eso lo vamos a ver después, ¿no? Se voy a poder probarle a ellos que sí hay un alma espiritual, que sí existe Dios y que sí hay una eternidad. A los indiferentes, también les podría ayudar. ¿Quiénes son? Los que no creen en una religión, que creen que no es necesaria una religión. Yo les voy a mostrar que sí es necesaria la religión y que es gravemente necesaria para el hombre. Porque si yo demostré que el hombre es creado por Dios y que eso establece una relación, entonces sí es necesaria. ¿Por qué? Ya vamos a ver. También vamos a poder dar razón y argumentos a los deístas. Yo no sé si conocen estas palabras. El deísmo es una tendencia viene un poco de la masonería también. Dios crea el mundo y se va, se desentiende de la naturaleza. O sea, sí podemos admitir que eso está creado por una fuerza espiritual, un Dios, pero ya no hay contacto con Él ni nada. Tú haz lo que quieras, vive como quieras, total. Ellos afirman eso, ¿verdad? Los racionalistas, que todo tiene que estar explicado por la razón, también lo vamos a poder explicar. Y vamos a ver lo que es el racionalismo. Todo eso lo vamos a ver despacito, para que ustedes cuando hablen con una persona digan, este es un racionalista. Se van a dar cuenta y le van a dar el argumento que necesita, solito, ¿no? No para juzgarlos, sino para ayudar a una persona. Vamos a poder darle argumento a los judíos. Porque el judío tiene hasta acá. Estos tres tiene el judío. Estos tres la tienen ellos. Bien, esto no hay ningún problema. Pero no siguen la cadena. Falta aquí y aquí. También a los maometanos o los musulmanes, ¿verdad? Y también los paganos. Musulmanes y paganos. Ellos tienen a Cristo no como Dios. Es un profeta para ellos. No basta. Si yo digo que Cristo existió y fue un profeta, pero solo un hombre, la religión no puede ser cristiana. Solo es cristiana si Jesús fuera Dios. Si Él es Dios, sí existe la religión cristiana, católica, Cristo. Pero un hombre no puede fundar una religión. Voy a mostrar que es Dios quien propone, no el hombre a Dios. No le propone un camino, ni lo elige solo. Dios cuando crea, le muestra un camino, le propone algo para llegar a Él. Porque el hombre no puede saltar hasta Dios solito. Lo menos no puede alcanzar lo más. Lo más puede levantar. El que más fuerza, un bebé no puede levantar a su papá. Es el papá el que levanta al bebé. Entonces eso también nos vamos a dar cuenta del orden de las cosas, ¿no? Vamos a poder darle razón también a los herejes, cismáticos, a los protestantes, que no los tenemos que rechazar, sino ayudar, porque ellos también están en busca de esa verdad. Y finalmente, a los masones, que es el enemigo más grande que tiene la Iglesia, porque es enemigo oculto, ¿verdad? Y no, la masonería no es el masón, hay todo un sistema que busca desarticular el cristianismo, que lleva muchos años ya
Y hay muchas formas, porque después se fueron dividiendo, pero existe. Y hay documentos de la Iglesia donde advierten severamente y condenan lo que es este movimiento, esta secta secreta, ¿verdad? Es una secta y tienen culto a Satanás en las esferas más elevadas. Conozco personalmente, he tenido muchas historias, ¿verdad? Pero han pasado cosas que también se los voy a explicar en su momento. Bien. Sí. Los deístas, solo quédate con esta idea porque ya lo vamos a ver después, para no adelantar algo, pero si yo te explico de fondo, se va a empezar a crear un desorden. Necesito llevar una lógica. El deísmo dice, Dios es como un arquitecto del mundo. Él solo hizo y ya. Tú no necesitas religión, no hay contacto, no hay relación entre Dios y tú. El ser que tú tienes lo tienes porque ya lo tienes. Nosotros sabemos que tú puedes seguir existiendo mientras te siguen dando el ser. Si Dios se olvida de ti, te aniquilas. Pero ni se olvida Dios de un microbio. De nada, porque no se aniquilan las cosas. Lo van a probar, eso no se aniquila. Dios está sosteniendo las cosas en el ser, no solo lo crea. Crear no es hacer una cosa y se va. Crear es como, ¿ve? Yo sostengo, ¿ve? Sostengo un folder con hojas. Dios crea, yo sostengo esto, pero si yo lo suelto, todo se cae. Si Dios deja de crear, todo pasa a la nada, todo se aniquila. El ser que tenemos es sostenido, eso lo vamos a probar también. Yo no puedo decirle eso si no se lo voy a probar, pero no quiero adelantarme para que no se me mezclen los argumentos. Por eso incluso llevo una hoja bien ordenadita, no me quiero saltear, no quiero adelantarme sin necesidad. Primera pregunta que nos vamos a empezar a hacer. Llega el momento de hacer un recreíto. No. Hago la pregunta y no habrá este es el borrador, ¿verdad? Sí. Voy a borrar aquí, Sí. El hereje, nosotros vimos ya en el catecismo a quién se le llama hereje. ¿Quién se anima a decir que es un hereje? A ver que se acuerde. ¿A qué se le llama cisma y herejía? ¿Qué diferencia hay? Un cismático y un hereje. El hereje es un católico que niega una verdad católica. Es hereje porque niega, siendo católico, una verdad propia. O sea, el cismático directamente abandona todo y se hace otra cosa distinta. Siendo católico, deja eso y se arma otra cosa. Eso es cisma. En cambio, el hereje, si yo enseño algo que está contra la fe, soy hereje. Si ustedes también, siendo católicos, dicen el aborto está bien, es herejía. ¿Cuánta cantidad de gente católica que son herejes? O sea, que no tienen la fe. Con que se niegue una, se niega todo. Porque si yo acepto lo que a mí me convence nada más, entonces no es fe, es razón. Si yo acepto todo lo que dice el Señor, completo, entonces sí es fe. Pero si dejo una de lado, quiere decir que toda la restante lo hago porque me convencen. Porque esa que no me convence, no la acepté. Entonces la fe me obliga a mí a adherir la totalidad de lo enseñado por Cristo. A no ser que yo encuentre una contradicción. Si encuentro una contradicción, tengo que dejar todo el resto. No solamente ese punto. Debo irme totalmente. Porque una contradicción me destruyó todo. Miren lo que es la inteligencia, es rigurosa. Dios nos dio una cosa hermosa, van a ver qué lindo. Y nos da una fe capaz de ser razonable. Entonces viene la primera pregunta. Acuérdense que decíamos que vamos a hacer preguntas. Primera pregunta. La primera pregunta no la voy a escribir, pero voy a poner los interrogantes. Es, ¿cuál es la verdad primera que ningún hombre debe ignorar? Porque yo tengo que partir de algo. A ver, ¿cuál es la primera verdad que ningún hombre debe ignorar? Y ahí hacemos el recreíto un poquito, me dan 10 minutos, 15.
Pregunta. Dijimos que la pregunta es, ¿cuál es la verdad primera que ningún hombre debe ignorar? Esa verdad primera es la siguiente. Yo la tenía escrita ahí, número 1. La existencia de Dios. Es decir, un ser eterno, necesario, e infinitamente perfecto. Pero ese Dios es necesario con necesidad absoluta, no relativa. Ahora les voy a explicar. Con necesidad absoluta, no relativa. Por ejemplo, es decir, ¿cuál es esa primera verdad? La existencia de un Dios que lo tengo que demostrar. Eterno, absolutamente necesario, con necesidad absoluta, no relativa, e infinitamente perfecto. Ahora, ¿es necesario que yo use el micrófono? ¿Qué tipo de necesidad? ¿Absoluta o relativa? ¿Por qué relativa? Porque yo puedo... Pregunta, ¿es necesario que yo respire para vivir? ¿Relativo o absoluto? Necesidad absoluta, ok. Entonces, el hombre, esta es la primera verdad, y sigue. Ese Dios, creador de cielos y tierra, eso también es lo que decíamos. Y que gobierna, no que se desentiende, que gobierna, lo tengo que probar si gobierna, y es providente. Ahora, ustedes me dirán si lo que digo es cierto. Si no hay Dios, la religión es completamente inútil. Nos dedicamos a otra cosa, ¿verdad? Si yo pongo un grifo acá contra la pared, una llave de agua, y la abro, y espero que salga el agua, es inútil que yo espere, porque el agua no va a salir de la pared con un grifo. Es inútil el grifo porque no hay agua. Eso no necesito, eso es de evidencia, ¿verdad? Entonces, si no hay Dios, tampoco hay religión. No necesito, no existiría eso. ¿Qué pasaría con la moral si Dios no existiera? ¿Por qué yo tengo que portarme bien? Si Dios no existe, ¿por qué me tengo que portar bien? Después vamos a ver cómo hay algo adentro de mí que por más que no haya nadie presente, yo no puedo tomarlo de otro e irme. Hay algo que me inquieta. Qué raro, ¿verdad? Pero si un perro o un animalito ve que hay algo ahí, se lo come, no importa si es de alguien o no. Pero el ser humano no puede hacerlo. De hecho, sí se puede hacer contra la conciencia. Porque el ladrón sabe y se esconde. ¿Por qué? Porque sabe que está mal. Si no, no se esconde. Si el ladrón piensa que no está mal, ¿por qué entonces entras cuando no hay nadie? Si no está mal, dice, hola, permiso, me voy a llevar su televisor, adiós. Él sabe que está mal. Porque le digo que hay gente que dice, la iglesia establece que esto está mal y que esto está mal, que el hombre tiene... ¿Por qué el hombre tiene que ser hombre?
¿Por qué el hombre no puede ser mujer? O sea, el planteamiento que se hacen es ya la crisis más grande, la corrupción más grande es cuando se corrompe la cabeza del ser humano. Si no hubiera una autoridad suprema, fíjense eso también, ¿qué pasaría? Yo me planteo qué pasaría con la moral. Es imposible concebir una familia o la sociedad sin leyes. De hecho, ustedes saben, México es el número 1 en leyes. Un montón de leyes, ¿verdad? Saben que hay un principio que dice, en la medida que el amor disminuye, es necesario aumentar la ley. Cuando se empieza a pelear la sociedad, problema acá, bueno, ley número 1, prohibido que uno haga esto, y sin permiso de esto, pero es por los conflictos y los problemas, porque disminuye el amor, la caridad. Es imposible vivir en una sociedad sin deberes, pidiendo solo con obligaciones, sin obligaciones. Todo deberes. Me deben, ¿no? Estás obligado también, lo lamento, es ley natural. Y ahora la segunda, primero, entonces, ¿cuál es la verdad primera? Bueno, Dios. Que existe, esa sería, pero lo tengo que demostrar. Segundo, ¿podemos estar seguros? Porque dijimos que es la primera verdad, aceptamos que es la primera. Para partir en ese proceso lógico que le mostré, vimos que tengo que partir de Dios. No puedo partir de la religión. Si la religión, ¿para qué si no hay Dios? No, partamos primero si Dios existe. ¿Está correcto plantearse si Dios existe como primera cosa? Es obvio que tenemos que empezar por ahí. Segundo, ¿estamos seguros de la existencia? Sí, estamos seguros. Si yo llego a probar que existe, es una existencia donde yo estoy seguro de eso. Sí, podemos llegar a estar tan seguros como que existe el sol. Tan seguros como que existe el sol. Y es más todavía. Más seguridad que si existe el sol. Porque los sentidos me pueden engañar también. ¿Eh? Los sentidos. O sea, en el juicio que hago yo de los sentidos. En cambio, los primeros principios del entendimiento, del razonamiento, no me falla. Todo efecto supone una causa. No me falla eso. Uno no puede estar parado y sentado al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. O sea, no se puede las dos cosas. O estás parado o estás sentado. El principio de no contradicción. Es decir, que la mente humana no podrá nunca por sí misma abarcar lo que Dios es, pero sí puede demostrar que existe. No podrá abarcarlo, porque si lo abarca, ¿quién es el todo y quién es la parte? Si yo abarco, si yo digo comprendí a Dios, lo sé todo de Él está dentro de mi cabeza. Y yo soy el todo y Él es la parte. No, Señor, tú eres la partecita. No lo puedes abarcar, pero sí puedes saber si existe y algo de Él sí puedes saber. Porque si no sabes nada de Él y solo sabes que existe, no habría religión. Solo es el Dios que está ahí, pero no tengo relación con Él. No podemos verlo a Dios con los ojos del cuerpo. No. Eso no. Estarán de acuerdo, ¿verdad? Pero sí podemos ver sus obras.
Esto supuestamente es un reloj. Esto es un reloj. No importa que ustedes no vean al relojero. No importa que no esté aquí el relojero. No está el relojero, de hecho, de este reloj. No está. Ustedes necesitan que él esté y que ustedes vean el relojero para pensar que si hay un reloj, tuvo que haber un relojero. Entonces vamos pensando, no importa que yo no lo vea a Dios. Si yo veo un cuadro pintado, deduzco que hubo un pintor. No puede haber un cuadro pintado sin un pintor. Aunque las pinturas de hoy, que está todo salpicado así, puede ser que uno pisó barro, lodo y salpicó ahí, y miren qué hermoso cuadro. Bueno, estamos hablando de verdad, de una pintura de verdad, ¿verdad? Porque en las obras, o sea, uno dice, se hizo solo. Qué ridículo, ¿verdad? Se hizo solo. A ver, ¿cómo? Cuando tú dices se hizo solo, estás suponiendo un sujeto. Se hizo, estás suponiendo un sujeto que se está haciendo. ¿Cómo se va a hacer si todavía no es? A ver. No puede hacerse porque todavía no es. Dios no se hizo tampoco. Dios es. Pues si yo digo que Dios se hizo, caigo en el mismo problema. El ser de Dios es que Él es eso. Nosotros tenemos experiencia de lo que comienza y termina. Cuando decimos Dios es, ¿de cuándo? Tenemos experiencia en el tiempo y en el espacio, en el empezar algo y terminar algo. Pero Él no es eso. Es lo contrario de eso. Él no empieza ni termina. No tiene tiempo, está en la eternidad. Es distinto. Ya vamos a meternos despacito, nos vamos metiendo despacito, pero yo quiero que si vemos algo, no digamos, no, el ojo de una mosca, o el ala de una abeja, o el trabajo que elabora una abeja, todo eso se hizo solo, explotó. Si eso se hizo solo, entonces quiere decir que si yo tiro tierra con piedritas para arriba, ¿puede llegar a caer y armarse un reloj? Me van a decir, no, ¿cómo se va a armar un reloj? Pero esto es menos que el ojo vivo, o el ojo, o el oído, o lo que sea, el organismo, un ser vivo, se hizo solo una pulga. Tiré para arriba un montón de tierra y salió una pulga. Ni un reloj, ni siquiera la malla. Yo veo estos agujeritos y la malla, yo digo, esto lo hizo alguien, no digo se hizo solo. Me van a decir, no. ¿Vieron cuando los arqueólogos buscan cosas? Una piedrita que está esto no es de la naturaleza. Esa piedrita tiene punta, no es de la naturaleza. Esas son flechas indígenas. Y si se raspó, no, y te lo dicen con tanta seguridad, que tal vez alguna no es y te lo meten igual, ¿no? Pero sí, porque puede. Y sin embargo, cuando tú le dices, y el complejo de planetas y estrellas, ¿tú crees que eso no lo hizo alguien? Si la puntita de una piedrita que tiene una forma, tú dices que eso lo hizo. Pero por favor, mira el río, las montañas, los árboles, un pájaro que vuela con otro pájaro, mamá, papá, hijitos, tienen todo su aparato digestivo, todos los instintos. Por favor. Y te quedas con una flechita y me dices que la hizo alguien. Una puntita, es verdad que la hizo alguien, pero estamos mostrando cómo tienen tantas certezas en cosas tan elementales y básicas, cuando uno les va a hablar del ser humano. ¿Quién lo hizo? ¿Se hizo solo? Mi cerebro se hizo solo. Se hizo el cerebro, se. Entonces si se hizo, primero tiene que estar y después hacerse. ¡Qué ridículo! ¿No puede algo hacerse solo? Entonces, nunca lo pensamos, piénsenlo, piensen esto cuando vayan a su casa, ¿sí? Piensen, vamos a sanar la forma de pensar, vamos a ser simples, vamos a tener sentido común. Porque entonces no estamos creyendo en Dios. Ustedes van a ver cuando lleguemos a la verdad de fe, cuando digamos después que Cristo es verdadero Dios y Dios, ¡qué maravilla! Porque está todo asentado. Nadie me lo puede negar. Yo no voy a dudar nunca más. Nadie me va a cambiar porque estoy pisando un escalón habiendo pisado otro antes. No puedo subir pisando en falso.
porque se me derrumba, me caigo. Bueno, el ejemplo del pintor también puede servir para darse cuenta, ¿ve? Nadie va a decir que yo pinto una imagen de la Santísima Virgen bonita, un rostro perfecto, y viene alguien y me dice, ¿quién la pintó? Ah, no me preguntes eso. ¿Por qué preguntas eso si está la posibilidad de que se haga solo? No, no hace tanto. Ahí es sentido común, todo, pero cuando hablamos de la... ¡Qué barbaridad! ¿Se dan cuenta que hay una trampa, hay algo raro? Ya vamos a ver las perfecciones en la naturaleza también un poquito, ¿verdad? Así como cuando vemos un cuadro, dice aquí el libro, yo si ustedes quieren les doy los apuntes después, son como 600 páginas, pero si vemos un libro, así como si vemos un cuadro deducimos la existencia del pintor, cuya obra es, puesto que la existencia del efecto supone la existencia de la causa. Ese es el principio filosófico, ¿verdad? Así, también podemos remontarnos de los seres creados al Creador, causa primera de todo cuanto existe. Esto es lo que afirma el Concilio Vaticano. Con la luz natural de la razón humana puede ser conocido con certeza, por medio de las causas creadas, el Dios único y verdadero Creador y Señor de todo. Ahora, nosotros tenemos que decir que Dios es una causa incausada. Porque si Él a su vez necesita otra causa que a Él lo cause, ¿quién causa esa causa? Entonces tenemos que llegar a una primera, necesariamente, que no esté causada por otra, porque llegamos al infinito y no se termina. Si yo tengo una cadena con muchos eslabones, 50 eslabones, tengo el de arribita y abajo está el último eslabón. Ese eslabón se sostiene, el último de abajo, gracias al anterior. El anterior gracias al anterior. Si yo digo que el que yo tengo en la mano a su vez necesita otro y otro y otro y otro y otro, infinitamente, nunca se sostendría el de abajo, porque no termino nunca hacia arriba. Pero fíjense cómo yo tengo que sostener, alguien tiene que sostener, que no sea otro eslabón. Tiene que haber uno fijo, es que lo estoy sosteniendo. Pero si yo lo tuviera indefinido, no puedo tener el de abajo, porque nunca llegaría, nunca se llega al de abajo, ¿me entienden? En una serie infinita de causas, nunca se llega a la otra, porque es infinito. Infinito quiere decir que no se termina. Si uno tira una flecha de aquí al portón, y uno dice no, en una distancia, en una recta, hay infinitos puntos. Infinito quiere decir que no se termina nunca. Entonces la flecha nunca va a terminar de llegar al portón porque son infinitos los puntos. ¿Entienden? Entonces no pueden ser infinitos los puntos. Por eso llega. Entonces aquí también, si yo digo que Dios necesita una causa, entonces no existimos nosotros. No hay un punto de partida. Nunca llegaríamos, porque eso no llega nunca hasta nosotros, de allá para acá, no llega nunca, nunca llegaría. Eso también para que lo piensen, es importante que uno lo razone bien. Causa incausada, no puede ser causa causada, porque nos vamos al infinito. Bueno, ¿cómo vamos a exponer ahora la existencia de Dios? Ahora viene el tema, tengo que probarlo, lo vamos a probar. Vamos a dar las pruebas de la existencia de Dios, cuántas son, cómo las podemos definir, cómo explicar. Bien. Vamos a ver entonces las pruebas de la existencia, vamos a ver los falsos sistemas inventados para explicar el origen del mundo. Vamos a explicar falsas cosas que dicen. Me gustaría que la próxima clase traigan ustedes, investiguen a ver qué dice el mundo, cómo se originó el mundo. Bueno, el Big Bang también lo vamos a ver, si quieren, un poquito. También podemos, lo que sea.
pero van a ver que todo es para reírse de alguna manera. El Big Bang puede estar aceptado, no hay ningún problema. El modo con que, si Dios dice, es una explosión inicial, ¿la explosión qué supone? Combustible. ¿Y el combustible dónde sale? O sea, Dios puede hacer una explosión de la nada. Eso es la creación, tiene que venir de la nada, no se hace nada solo, como le estoy diciendo. Dios crea, eso se llama creación, porque no se puede hacer solo, tiene que ser creado. Y puede crear Él una explosión tan poderosa, pero tan que todavía se siguen moviendo, porque se mueven todos, los astros se siguen, las galaxias se mueven a velocidades impresionantes, se sigue expandiendo. Eso está probado. Es decir, que esa explosión todavía no cesa y no cesará tal vez. Miren la fuerza de esa primera explosión. Con esa explosión Dios con su porque es una explosión tan providente, tan armoniosa, tan coordinada, que sale una mosca, un mosquito, sale el hombre, sale las vegetales, es una explosión inteligentemente dirigida. Es como cuando uno dice, mira cómo pinto. Mezclo varias pinturas y voy a tirar una explosión de pintura contra y van a ver... Y tiro y ¡chum! Sale una belleza. Este hombre, qué capacidad. Eso tiene que estar dirigido. Casualmente no me va a salir ahí un paisaje así. Si no hay una inteligencia, algo tengo que hacer para que salga el paisaje. Tengo que dirigirlo con un pincel. Pero si lo tiro así no va a salir nada. Sale un enchastre, pero no sale una pintura que tenga orden, luz, sombras, matices, ángulos, perspectiva. No me sale nada. Tengo que agarrar un pincel y dirigir con una inteligencia, porque si se lo dan a una rata, el pincel no va a hacer nada. Hay que ser alguien con inteligencia. Y ojo que los animales no son menos inteligentes que el hombre, o el hombre más inteligente que los animales. Esos son los que no distinguen entre un hombre y un animal, porque no consideran el hombre como un ser espiritual inteligente, como una naturaleza distinta. No, es un animalito más desarrollado. Imagínense, soy una rata más desarrollada. No, somos naturaleza, así como hay una naturaleza mineral, o si quieren vegetal, animal. Hay una diferencia de naturaleza, animal irracional y animal racional, y un salto de naturaleza. Animal racional como el hombre, y un espíritu puro nada más, que no tenga cuerpo ni parte material, le llamamos ángeles, que vamos a ver si eso también es posible, y un espíritu puro, pero que no sea creado como el ángel, sino increado, le llamamos Dios. Entonces, partiendo de minerales, vegetales, vegetales, animal irracional, animal racional, ángel y Dios, se acaba la categoría de naturalezas. Lo otro son subdivisiones que ponen ahora, que ponen no sé cuántas subdivisiones, pero no se puede saltar de uno al otro. Es absolutamente imposible que un animalito se desarrolle transformándose en un hombre, que un mono pase a ser un hombre por la naturaleza misma, porque está probado incluso por la genética, que tienen composición genética distinta y que es imposible el salto, absolutamente imposible, porque hay distinción de naturaleza. Eso está probado ya. Ya por eso el evolucionismo de Darwin, ya eso está obsoleto. Dios pudo haber tomado un mono y infundirle un alma espiritual y hacer un hombre. Pero ¿para qué va a agarrar un mono, verdad? Sí. Es como dice, agarró una gallina para hacer un elefante, o agarra una lechuga para hacer un elefante, por ejemplo. También lo podría hacer. No hay problema. Agarró un mono, listo, no hay problema. Y le puso un alma y ya, pero ya no es un animal irracional, sino que es un hombre, es distinto. Entonces, vamos a ver. No solamente que Dios crea, sino que es providente también. Eso es muy importante. Que provee. ¿Quién le da de comer a los pájaros? Porque es verdad. Eso lo vamos a ver. Cómo las cosas viven. Hay leyes y alguien las alimenta porque no se mueren. Tienen todo para subsistir. El hombre no lo tiene todo, pero tiene una inteligencia para poder también aplicarla. Y vamos a mostrar que el hombre tuvo que haber sido creado ya grande y con ciencia infusa, porque si hubiese sido creado un niñito se muere. Está probado que un niño no puede vivir solo. Entonces, si uno dice, apareció el ser humano, ¿cómo apareció? Apareció un niñito y una niñita. ¿Cómo aparece el ser humano? Tiene que ser así. Y de chiquititos solo empezaron a caminar, se cocinaban, prendían fuego, se cuidaban del frío, de la noche, todo. ¿No se dan cuenta que tiene que ser grande ya y con conocimiento infuso?
que ya sepan hacer las cosas, porque si no serían 2 de 30 años totalmente con un chupetón en la boca, mamá, no saben hacer nada, se muere, eso no existe. Digo, usemos el sentido común, la razón. ¿Cómo habrá sido? Porque sí hay uno primero. Porque si el hombre existiera desde siempre, estaríamos, no es infinito. Y de hecho la ciencia dice que el hombre tiene una existencia, un inicio. ¿Cómo inició? A ver. El mono dijo, ahora pienso. Bien, ahora pienso. ¿Qué pienso? ¿Cómo hago fuego? ¿Quién te habló del fuego? ¿Dónde sacas eso? A ver, ¿dónde? Se complica todo. Eso no lo piensan los ateos, ni lo piensan ni... ¿Cómo se complica todo, verdad? Yo les voy a mostrar también que eso es lo más ridículo que hay. ¿O qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Verdad? Filosóficamente sabemos que primero es la gallina, porque primero es el acto y luego la potencia. Porque si está el huevo, ¿tienen que incubarse? ¿Entienden? Primero es el acto, luego la potencia. Ese es el principio filosófico. Es como el todo es mayor que la parte. Ese es otro principio. Primero el acto, después la potencia. Yo tengo que existir para ser alguien. No puedo ser alguien primero y después existir. Primero el acto, luego seré algo. La potencia de ser algo. Yo tengo que existir primero. Ese es el sentido común. Primero el acto, luego la potencia. ¿Qué dice Vicky? ¿Es así? Ok. Entonces, pruebas de la existencia de Dios. ¿Cuáles son las pruebas que vamos a usar? Otra pregunta. ¿Cuáles son las pruebas principales de la existencia de Dios? Y son las preguntas que les voy a hacer a ustedes en el examen, o por lo menos los religiosos seguro. ¿Cuáles son esas pruebas? Vamos a citar 7. Solo las enumeramos y después vamos a ir probándolo. El reloj del relojero me quedó la mano. ¿Cuáles son esas pruebas? Son 7. Solo las enumeramos y luego las desarrollamos. Primero, probamos la existencia de Dios por la existencia del universo. Primero, por la existencia del universo. Probamos la existencia de Dios por la existencia del universo. Del universo, que va a ser la primera. Tenemos que probar si podemos llegar a Dios a través del universo, de las cosas creadas. Segundo, llegamos a la existencia de Dios por el movimiento. Miren ustedes, no se lo pensaron nunca, ¿verdad? Por el movimiento, el orden, y vida de los seres creados. Por el movimiento, orden y vida de los seres creados. Es la otra. Ya van a ver cuando lo mostremos esto qué lindo que es. Repito, segundo, llegamos a la existencia de Dios por el movimiento, orden y vida de los seres creados. Tercero, después cuando lo lean se van a ir acordando. Esto era así, tal. Entonces uno lo lee una vez, dos, piensa. Acá hay que pensar mucho más que guardar de memoria. Pensar. Busquen media horita por día o 15 minutos. Les hace mucho bien, le da alegría eso. Tercero, probamos la existencia de Dios por la existencia del hombre. Por la existencia del hombre que tiene inteligencia y libertad. Inteligencia y libertad. Cuarto, llegamos a la existencia de Dios por la existencia de la ley moral. Por la existencia de la ley moral. Otra de las formas de llegar. Es decir, la conciencia, hay algo que está ahí, yo me doy cuenta que tengo que evitar el mal, me doy cuenta solito, y hacer el bien, me doy cuenta solito.
Hasta un niño pequeño que le da un besito a la mamá, cuando ya empieza a manejarse solo, se pone contento porque sabe que hizo algo bueno. No llora cuando le da un beso a la mamá, porque sabe que es algo lindo y bueno. O sea, ¿quién le enseña eso? Hace así y no está llorando. ¿Está contento? ¿Quién le enseñó a hacer el bien? Es instintivo eso. Vamos a ver, bueno. Otra vía, la quinta, otro camino para llegar a Dios. El consentimiento universal del género humano. Ya le explico lo que es. El consentimiento universal del ser humano. El consentimiento universal del ser humano. ¿Sabe lo que es esto? Significa, ya está estudiado esto, todos los pueblos de la historia, de todos los tiempos de la historia, todos los pueblos del mundo, han reconocido un ser superior a quien le han dado culto. En general. Entonces, hay algo que me está diciendo que está ya dentro del hombre. No es de uno, es de todos los tiempos. Estén equivocados o no, pero están reconociendo y buscando un ser superior. Eso está probado por la historia. Sexto. Vamos a probar que Dios existe. Por hechos ciertos de la historia. Por hechos ciertos de la historia. Por ejemplo, la profecía, todo eso, por algunos hechos ciertos de la historia que han sucedido me hacen ver que Dios existe. Hechos ciertos, no cualquier cosa. Y 7, último, nos vamos a dar cuenta que existe Dios por la necesidad que hay de que haya un ser eterno. Necesidad de que haya un ser eterno. Es necesario. La necesidad de que haya un ser eterno. Es necesario por el tema del eslabón de las cadenas que le digo, ¿verdad? Y de muchas cosas que vamos a poner como ejemplo. En realidad, estos 7 que pusimos se pueden agrupar en 3 grupos, si ustedes quieren. Le vamos a llamar pruebas físicas, pruebas morales y pruebas metafísicas. Pruebas físicas, pruebas morales y pruebas metafísicas. ¿Cuáles son de esas 7 las físicas? La física es la 1 y la 2. La moral es la 3, 4, 5 y 6. Y la séptima, metafísica, que es la más fuerte, es impresionante, ya van a ver. De ahí vienen las vías de Santo Tomás. Las 5 vías que pone él son metafísicas o ontológicas, porque es irrefutable. Bien. Primero, vamos a ir a la primera, la existencia del universo. Vamos a empezar ahora, concretamente. Existencia del universo. ¿Cómo demostramos entonces ahora la existencia de Dios por el universo? ¿Cómo se puede demostrar? A través de un principio básico que dice así: no puede haber efecto sin una causa. Si hay alguno que esté en desacuerdo de este principio, no puede seguir. Entonces diga, Padre, no me convence, a ver, denme ejemplos, porque si no, no pueden seguir. No puede haber un efecto sin una causa. ¿Sintieron un ruido?
nos parece solo, siempre hay una causa. Siempre. La creación, perdón, esto no, es un efecto también con causa, incluso la creación. El único que no puede tener causa es Dios, porque es causa incausada justamente por esa petición de principios indefinidos que no puede haber. Cuando observamos un cuadro, un edificio, una estatua, al punto pensamos en el constructor, en el pintor, en el escultor que han hecho esas obras. Obvio. Del mismo modo, al ver el cielo, la tierra, animalitos, planetas, sistemas, el organismo humano, el ojo humano, el cerebro humano, las neuronas, una célula, una hormiga, un hormiguero, no sé lo que quieran, pensamos en la causa, porque son efectos. El efecto supone a alguien. Supone una causa. Y esa causa, que no puede ser causada a su vez, le llamamos Dios. Esa le llamamos Dios. Por tanto, a través de las cosas del universo, que son efectos, llego a una causa. ¿Por qué? Porque el universo no puede hacerse a sí mismo. No sé si se dan cuenta que no le da risa eso. Se hizo a sí mismo. Primero tiene que existir para hacerse. ¿Me entienden? Si se hace a sí mismo, ¿cómo puedo yo hacerme si todavía no soy? ¿Lo entienden el razonamiento? Cuando alguien dice se hizo solo. A ver, muéstrame, demuéstrame, hazme algo que se haga solo, indícame algo que se hizo solo. ¿Y cómo se hace solo? A ver, porque es imposible. Una cosa es decirlo, otra es que sea racional. ¿Es irracional eso? No está pensado. Eso, el universo no es fruto de la casualidad, se los puedo demostrar. Ustedes pueden tirar algo en el aire y salir, si quieren, como le digo, un reloj, pero que salga ojo derecho, ojo izquierdo, con todo el sistema, con oreja, que además de un hombre hay una mujer y además si se complementa salen los hijitos, y los hijitos, No es una cosa aislada, es un sinnúmero de cantidad de cosas totalmente coordinadas, perfectamente ensambladas, lógicas e inteligentes, que es posible la vida. Y todo, o sea, no es que se tiró algo, sale todo sale con pareja, uno y uno, uno y uno, uno y uno. No sale el perro con el pez, no sale. Perro, perra. Pero parece que con el hombre ahora se puede decidir, no sé cómo se puede. Rompe todos los esquemas, la ideología rompe, no encaja, fíjese que no encaja. Si uno estudia filosofía, sí, estas cosas básicas, y después viene uno y le dice, yo soy hombre, en una chica, ahora soy hombre. ¿Hasta cuándo? No sé, veré la semana que viene, capaz que voy a ser mujer, depende. Porque ahora dice un hombre, como hay una competencia de vóley femenino y necesitan un refuerzo y yo soy hombre, digo que soy mujer y van a ver cómo ganan, porque el hombre tiene más fuerza, es más alto, más... Entonces yo voy a decir que soy mujer y si me discriminan, ¿por qué no va el hombre a integrar el equipo de mujeres? Porque es tan de sentido común que los que organizan los equipos esto es ridículo. Y no, mujer con mujer, son distintas. Creo que son distintas. Tienen cosas distintas, modos distintos, formas distintas. Por eso que toda esta tendencia del feminismo es todo para igualitar igual. Hombres y mujeres no solamente lo mismo. Puede ser uno u otro. Cambia como tú quieras, porque es lo mismo exactamente. No, mentira. Son distintos. Son tan distintos el hombre y la mujer que se complementan.
Tan distinto tiene que ser una tuerca de un tornillo, absolutamente lo opuesto, para que se complemente. Porque si el tornillo se quiere complementar con otro tornillo, no se enrosca. Y me quiere decir el tornillo, ahora soy tuerca, y sí es un tornillo. Yo no puedo poner un tornillo con otro tornillo, no va, no funciona. Pero parece que hay que explicar cosas tan básicas, ¿verdad? Porque como tendemos naturalmente al pecado y a la oscuridad mental, hay que volver a refrescar, pensar. Por eso hacer filosofía, que quiero que todas las hermanitas, hermanitos y laicos hagan, porque hay que sanar la mente, hay que sanar la forma de pensar, hay que aprender a disfrutar de la vida. La vida es bella si uno usa la cabeza. Pero como no tenemos tiempo, siempre vamos a lo práctico, comer, vestir y tener y no pensamos. Pero se nos va la vida. Se los aseguro que no vamos a estar acá. No preciso, esto no es de fe. Sí, tampoco es una profecía que yo diga que en 100 años no hay ninguno. No es profecía. Es tan evidente que nadie me lo va a dudar. Nadie. Y no me van a decir el Padre profetizó. Porque si en 100 años no hay nadie, no pueden decir el Padre profetizó que lo único vamos a estar en 100 años. Porque es tan, y si es tan evidente, ¿por qué no lo aceptas? No, mejor ni no. Trabajar. Comida, placer, esto, tú, con la cabeza metida como el cerdito en el barro, ¿verdad? Y se te fue la vida, no seas tonto, levanta, mira para arriba, el hombre está hecho vertical para observar la creación, para llegar a Dios a través, el cerdo, el puerco, los animalitos en general no son verticales, no pueden, bueno, solo la gallina cuando toma agüita, ¿verdad? Le dice que da gracias a Dios, hace, toma otro poquito, ¿verdad? Por eso vamos a tener gallinitas también. Y también vamos a probar, obvio, que el mundo no puede existir siempre. No puede existir porque es Dios entonces. Si es el que es Dios. Tiene que ser el que no es, el que fue hecho. Si no sería Dios. Si no, esto es Dios. Si esto es siempre. Yo le digo, esta botella está de siempre. Mentira, padre, no está de siempre. No puede estar. Sí, está de siempre. No me lo va a creer nadie. Por el hecho de que una cosa se desgaste, ya no estuvo siempre. Se mueve este ambón, ¿sí? Tienen que decir, depende. ¿Qué tipo de movimiento? ¿Local o intrínseco? Es decir, hay un movimiento intrínseco en las cosas que si yo dejo esto quietito que nadie lo toca y vengo en 100 años, esto está agujereado, está roto. O sea, ¿qué pasó? ¿Quién lo tocó? No. Internamente hay un principio de descomposición, se llama movimiento intrínseco, que se desgasta y se deteriora. Eso lo tengo yo, lo tiene el sol, lo tiene, todo lo tenemos. Entonces no son eternas. No pueden ser eternas. Porque si se va desgastando, no puede ser eterno. De hecho, lo puedo demostrar. Pongo una manzana y verá que no es eterna. Vengo al mes y la miro. Me doy cuenta que no es eterna. Para que sea eterna no tiene que tener movimiento. Por eso que por el movimiento vamos a llegar a Dios, van a ver. No tiene que tener movimiento intrínseco para que sea eterno. No tiene que tener ese proceso de descomposición. Y todo lo material está probado que tiene proceso de descomposición. Todo. Pero si yo tengo algo espiritual, no. Un pensamiento no se pudre. Un acto de amor no se pudre, no sale mal olor. ¿Qué pasa que hueles mal? Es que tengo un pensamiento ya hace rato en mi cabeza. ¿Ve? Se ríen, sentido común. Entonces ese pensamiento no es material porque no tiene principio de corrupción. Estoy hablando de que yo puedo realizar efectos espirituales. Entonces hay un principio, porque si tengo un efecto, nadie da lo que no tiene, otro principio. Si yo puedo realizar un acto espiritual, es que el principio que realiza, la causa que realiza ese efecto espiritual, también tiene que ser espiritual, porque nadie da lo que no tiene. No puede algo dar algo espiritual si no lo tiene. ¿Me da 100 millones ahora de dólares? Porque mañana tal vez lo tenga. Porque no lo tiene. No puede. Yo no puedo darle la vida a mi hijo si se muere. ¿Por qué? Porque no tengo la vida. La participo, pero no es mía, no soy la vida.
Si yo soy la vida, se la doy. La gente dice, mi hijo lo creo yo, no lo creo Dios, lo creo yo con mi esposa. ¿Así? Cuando se te enferme, dale la salud que perdió. Si se te muere, no te preocupes, dale la vida de vuelta. Y te vas a dar cuenta que no depende de ti. Tú eres un instrumento, pero no eres la causa absoluta de la existencia de tu hijo. Porque entonces, dale la vida de vuelta. Si no le puedes dar es porque no lo tienes. Entonces no diga que ellos viven por ti. Viven gracias a ti también, porque eres colaborador. Dios te usa como instrumento, pero no eres la causa única. Yo soy la causa única de mis propios actos, porque soy libre. Lo que acabo de decir no lo dijo esta señora ni este señor. Lo dije yo, causa única, porque soy libre de mis actos en cuanto a la responsabilidad y a la moralidad y a la libertad. Pero yo no soy causa última de mi existencia, porque también necesito que el médico me ayude cuando me pongo mal. No lo tengo yo eso tampoco, no soy mi causa, no me hice solo. Es más, si alguien dice que algo se hizo solo, quiere decir que eso que se hizo solo se puede hacer todas las veces que se quiera. Si se hizo una vez, se puede seguir haciendo. Que también es ridículo, todo es ridículo eso. Pero no es ridículo por decirlo, sino porque la razón me lo muestra. Es razonable. En primer lugar, no pudo hacerse a sí mismo el universo, porque lo que no existe no puede obrar. Eso es, lo que no existe no puede obrar. ¿Cómo se va a hacer? Si no existe, no puede obrar. Para que algo obre o actúe, debe primero existir. Yo puedo decir, primero pensé, después existí. ¿Cómo voy a pensar si no estoy existiendo, mamá? No se puede. El universo no es fruto de una casualidad, porque la casualidad en primer lugar es una palabra inventada por el hombre para ocultar su ignorancia. Es casualidad. No, es causalidad. ¿Cuál es la causa? No, es casualidad. Dime la causa. Si tú eres científico y piensas en forma científica, dime la causa o di que no la conoces, pero no diga casualidad, porque eso te saca de un serio problema. Pero es una mentira. Son causalidades, no casual. Causalidades. Ustedes están aquí no por casualidad, sino por una causa. ¿Y sabe cuál es la causa por la cual están acá sentados? Aprender. Tercero, el universo no puede existir siempre, ya se lo expliqué un poco, ¿verdad? De hecho, lo reconocen todas las ciencias humanas, que le ponen fecha. Y también hay otras cosas que son tan ridículas. A ver quiero que piensen un poco. Yo estuve leyendo, me gusta leer así. Científico, dicen que hay 300.000 millones de galaxias. No, 300.546 millones de galaxias. Estoy diciendo un número más o menos, no me acuerdo bien. Yo digo, ¿cómo hacen para medir? Si dicen que está esa cantidad, quiere decir que tienen la totalidad de la visión de todo lo que existe. Porque si yo no tengo la totalidad de todo, no puedo enumerar lo que está dentro. Ahora, ¿me van a decir que ellos dieron el límite de la existencia? Como un muro, calculamos. Es tan idiota creerse eso. Podemos decir que es indefinido, porque el hombre no lo puede establecer, pero que me digan un número, por favor. Digo, no hay que creerlos, por favor. Ese número hace 50 años atrás era menor. Se creían que había algunas galaxias. Y cuando pasen 50 años van a decir, no es de 3.500 millones con... No, es de... Y le van a tener que subir. ¿Por qué le suben? Porque el telescopio es más sofisticado.
Pero qué tonto. Entonces el hombre sensato tiene que decir, no se puede establecer, porque si yo no tengo la totalidad, no puedo tener lo que está comprendido dentro de la totalidad. No necesito saber los límites. A ver, ¿cuántas personas hay? Me van a decir, ¿dónde, padre? ¿Dónde? Yo no puedo decir, ¿saben cuántos hay? 65. A ver, ¿y cómo 60? ¿En dónde? Tengo que decir en dónde, porque necesito la totalidad. Yo puedo decir acá, hay cuento y digo, no, en Casa Belén en este momento hay tantas, perfecto. Pero tuvo que poner un límite, en Casa Belén, perfecto, ¿sabe? O en el mundo, hay tantos, pero en el mundo, ¿verdad? Yo necesito el límite para poder establecer incluso una aproximación. Yo le digo simplemente, ¿cuánta gente hay? Y si uno dice un número y dice, no, había uno, yo solo estaba adentro del dormitorio. Pero me hubiera dicho cuál es el límite. Bueno, es lo mismo que hacen estos. Dicen ahí, el número es tal. Bien, eso digo para que me llama la atención afirmaciones tan necias, ¿verdad? Como Dios se ríe también de alguna manera, ¿verdad? Del hombre. Como la Torre de Babel. Cuando uno lee lo de la Torre de Babel se ríe en la Biblia. Pero ellos no se reían. Estaban haciendo una torre de verdad. Querían tocar el cielo. Porque claro, ellos no medían. Yo veo una estrella allá, ¿cuánto tendrá? No podían calcular. Subimos arriba y vamos a llegar. Yo cuando era chiquito también decía con un palo largo, y le preguntaba a mi papá, ¿cuánto de largo tiene que ser un palo para que yo pueda tocar la estrella? Y me preguntaba, a ver cómo, que uno lo ve ahí bajito, ¿verdad? No. Y la Torre de Babel se hizo, ¿de verdad? Bueno, sigo. Tres caracteres señala la filosofía para cuando, si nosotros decimos que Dios es eterno, porque no puede tener principio, porque si no me tengo que preguntar quién lo hizo, y así, y entonces no tiene. Si Él es eterno y no tiene principio, tenemos que deducir tres cosas. ¿Qué deducimos? Si Él es eterno, que no empezó nunca, tengo que deducir tres cosas. Que es infinito, que es inmutable. Mutar significa cambiar. Inmutable, no puede cambiar. Y es necesario. Necesario quiere decir que no puede no ser. Tiene que necesariamente ser. Yo me pregunto, ¿todos están entendiendo o se le hace difícil? Sí, de verdad. ¿Ve? Esto es filosofía pura. Y uno dice, no, yo filosofía no voy a estudiar porque lo que pasa es que dan filosofía tan extraña, tan subjetivista, kantiana, hegeliana, que es un caos, no se entiende nada. Esto es realismo, es filosofía realista. ¿Qué me iba a preguntar Ok. Que sea incausada quiere decir que él no puede tener a su vez otro que él lo hizo a él. Porque si tiene otro que lo hizo a él, ya él no es otro. Pero ese a su vez tiene que tener una. Entonces nunca existiríamos nosotros como efecto, porque nunca se llega si es indefinido. Nunca se llega. Entre uno y el otro nada más, entre una causa y el efecto nunca llegaría. Entonces tiene que haber uno que esté fuera de este sistema de que sea causado. Es como, ¿se acuerdan los eslabones de la cadena? Tenía que yo tener uno que está fijo, los demás no importa, se sostiene uno con otro, pero otro tiene que ser que a su vez no lo sostenga otro eslabón, por eso lo estoy sosteniendo yo. Porque si pongo otro, bueno, y otro, pero tiene que haber algo fijo para que este esté colgado ahí abajo, fijo. Es cuestión de pensarlo, ¿verdad? Pensar, a ver cómo sería. El filósofo piensa, ¿verdad? Y aparte deleita, porque el entendimiento está hecho para la verdad. Cuando uno posee la verdad, produce un placer espiritual. Uno se da cuenta de la alegría que no se va. Distinto que el placer sensible, que es de un momento.
que puede ser bueno o puede ser malo, pero puede ser bueno. Yo me como un lindo taquito, hay un placer, pero es transitorio porque ya al rato, después ya... En cambio, lo que produce placer espiritual dura. Eso dura. La tigresa le llamamos esto. Bueno, creo que ya sí, es la hora, ¿no es cierto? Pero miren qué lindo los temas como... Después vamos a ir a los evangelios también, porque tenemos que probar que los evangelios fueron escritos de verdad históricamente. Vamos a ver los documentos, a ver si fue, quién lo escribió, dónde consta eso. Todo para que vean bien cómo está fundamentada nuestra fe. Este curso va a durar 2 años. Pero vamos a ir porque se va tocando un montón de cosas, ¿verdad? Y vamos despacito, total. Seguimos en la eternidad allá. Bueno, damos gracias al Señor. Sí. El nombre del filósofo se llama La religión demostrada. No la tal vez la pueden encontrar en internet, pero ese libro dejó de publicarse. Yo lo tipié todo, me tomé el trabajo de matar las 600, 700 páginas a toda velocidad, hasta las 4 o 5 de la mañana, lo metí todo. No ahora, antes. Pero gracias a eso salvamos este libro, que es muy bueno. Entonces, la religión demostrada de Hilaire, padre Hilaire. Sí. Padre Hilaire. Vous parlez français. Vous comprenez la pronunciación. Vous. ¿Así? Bueno, damos gracias al Señor.